Magnífica historia esta de los hombres de Bora Bora y esta gran travesía con su historia, ¿verdad? Vamos a leer ahora el capítulo número 3. Vamos a darnos cuenta que cada uno de los capítulos son una historia diferente. Magníficas historias con esta ingeniosa creatividad de James A. Michener. Este capítulo número 3 se titula De la granja de la amargura. 1 millar de años después que los hombres de Bora Bora realizaron su viaje al norte, un mozalbete de 17 años, delgado, pálido y con cabellos rubios, partió de una granja de mísero aspecto próxima a la aldea de Marlboro, en el estado norteamericano de Massachusetts, e ingresó en la Escuela de Teología de la Universidad de Yale, en el estado de Connecticut. Aquello era misterioso por dos razones. Si uno miraba la granja, no le era posible suponer que sus dueños estuviesen en condiciones financieras como para enviar a uno de sus 10 hijos a una universidad. Y al decidir hacerlo, los granjeros tenían que haberlo hecho por profundas razones personales, pues enviar un hijo, no a Harvard, universidad que se hallaba a solo unos 40 kilómetros de distancia, sino a Yale, que estaba a casi 200, parecía un verdadero disparate. Gideon Hale, un hombre de 42 años que representaba 60, podía explicar perfectamente todo aquello. Nuestro pastor visitó Harvard y nos asegura que esa universidad se ha convertido en un verdadero refugio de deidistas, ateos y unitarios. Ningún hijo mío será contaminado en semejante guarida de iniquidades, dijo un día. Y fue así como el adolescente Abner fue despachado a Yale, que seguía siendo un paraíso para los honestos, aunque austeros preceptos de Calvino, según eran expresados en el congregacionalismo de Nueva Inglaterra. En lo referente al dinero, el delgado Gideon explicó: somos cristianos militantes y nos adherimos a la palabra de Calvino, según la predican Theodore Beza en Ginebra y Jonathan Edwards en Boston. No creemos en eso de pintarrajear nuestros graneros y pajares en vivos despliegues de riqueza, ni en pintarrajear a nuestras hijas para que desarrollen su concupiscencia. Ahorramos nuestro dinero y lo aplicamos al mejoramiento de nuestras mentes y la salvación de nuestras almas. Cuando mi hijo Abner termine sus estudios teológicos en Yale, glorificará a Dios predicando el mismo mensaje y exhibirá el mismo ejemplo. ¿Que cómo puedo ir a la escuela de teología desde esta pobre granja? Porque su familia practica la frugalidad y huye de todo lo que sea exhibicionismo mundano. En su último año de estudios en Yale, Abner Hale, el enflaquecido muchacho campesino, cuyos padres no le enviaban suficiente dinero para vivir, experimentó una iluminación espiritual que cambió el curso de su vida, impulsándole a insospechados hechos e imperecederas obligaciones. No fue lo que el principio del siglo XIX denominó conversión, puesto que Abner había pasado por ese fenómeno a la edad de 11 años. Un día, mientras caminaba de vuelta a la casa al anochecer, después de trabajar caminaba de vuelta a la casa, en los campos, oyó una voz que decía: Abner Hale, ¿estás salvado? Sabía que no lo estaba, pero cuando respondió negativamente, la voz repitió y repitió la pregunta hasta que finalmente el prado se iluminó y un vivo temblor se apoderó de él. Se quedó transfigurado en el campo y cuando su padre se acercó, estalló en sollozos y rogó: Padre, ¿qué debo hacer para salvarme? En Marlboro, su conversión fue considerada como un pequeño milagro
y desde su 11º año, su piadoso padre ahorró cuanto pudo para enviar a su predestinado hijo a la escuela de teología. Lo que Abner experimentó en Yale fue distinto de una conversión. Fue una iluminación espiritual sobre un punto específico y le llegó por intermedio de la persona más improbable. Un grupo de sus condiscípulos, entre ellos su compañero de dormitorio, el joven estudiante de medicina John Whipple, que antaño había fumado y bebido, llegó a su habitación mientras Abner escribía un largo ensayo sobre disciplina de la iglesia en la ciudad de Ginebra, según la practicó Theodor Beza. «Ven con nosotros a oír Keoki Kanakoa», gritaron los mozalbetes. «Estoy trabajando», respondió Abner, y cerró la puerta contra aquella tentación. Había llegado en su escritorio a la parte en que Beza comenzaba a aplicar las enseñanzas de Calvino a la vida civil de Ginebra, y la forma en que aquello había sido realizado fascinaba al joven estudiante de teología. Pero el picaporte volvió a ser sacudido enérgicamente y John Whipple asomó la cabeza por la entreabierta puerta para decirle: «Ven, te reservamos un asiento, Abner. Parece que todos quieren oír a Keoki Kanakoa». «Estoy trabajando», respondió por segunda vez Abner, y cerró la puerta de nuevo, para volver junto a su lámpara, a cuya débil luz escribió con sumo cuidado: «El reino de Dios en la tierra no es fácil de alcanzar, pues el mero estudio de la Biblia no iluminará la senda por la cual un gobierno puede adquirir santidad, ya que es evidente que si pudiera alcanzarla, miles de gobiernos que ya han desaparecido habrían descubierto la senda que conduce a Dios. Sabemos que fracasaron porque les faltaba un hombre con visión que les enseñase el camino». Mordió el extremo de su lápiz y pensó en la larga y sombría batalla de su padre con los padres de la población de Marlboro. Su padre conocía las leyes de Dios, pero los otros padres eran hombres obstinados y no querían escuchar. No fue una sorpresa para Abner, ni para su padre, que la hija de uno de aquellos perversos hombres descubriera un día que iba a ser madre a pesar de estar soltera, aunque lo que significaba aquel pecado no alcanzaba a comprenderlo plenamente Abner. Una voz estentórea se hizo oír desde la sala. «Abner, tienes el deber de oír a Keoki Kanakoa». De pronto se abrió la puerta y entró en la habitación un profesor de reducida estatura, pero fornido cuerpo. «En bien de tu alma», añadió, «debes escuchar el mensaje de este notable joven cristiano». Se acercó a la mesita, apagó la lámpara de un soplo y se llevó al refunfuñante muchacho al salón de la conferencia. Abner encontró el asiento que el apuesto John Whipple le había reservado, y los dos jóvenes, tan distintos entre sí en todo, esperaron que se ocuparan las sillas colocadas en la plataforma. A las 7:30, el presidente Jeremiah Day llevó hasta la silla de un extremo de la fila a un joven gigante de piel morena, dientes blanquísimos y negros cabellos, que vestía un traje muy apretado. «Tengo el honor», dijo, dirigiéndose a la sala, «de presentar a los estudiantes de Yale una de las más poderosas voces del mundo actual. Porque cuando habla Keoki Kanakoa, hijo de un gobernante de Uiji o Wiji, habla a la conciencia del mundo. Para vosotros, jóvenes que os habéis dedicado al ministerio de Cristo, la voz de Keoki Kanakoa constituye un atractivo muy particular». El joven gigante, que medía 1,97 metros y pesaba alrededor de 115 kilos, se levantó de su silla y miró al auditorio con una deslumbrante sonrisa. Luego alzó las manos como un ministro del Señor y oró. «Dios mío,
te ruego que bendigas las palabras que estoy a punto de pronunciar y que abras los corazones para que me oigan. Cuando el joven gigante comenzó a hablar, no solo Abner Hale, sino todos los presentes en el auditorio escucharon atentamente, pues aquel simpático salvaje les relató cómo había huido de un hogar en el cual se adoraban ídolos, reinaba la poligamia e imperaban la inmoralidad, la crudeza y la bestialidad. Y había huido de todo eso para encontrar la palabra de Jesucristo. Habló por espacio de 2 horas. Algunas veces su voz iba perdiendo fuerza hasta convertirse en un murmullo, mientras hablaba sobre la maligna oscuridad espiritual en que se hallaban sumidas sus amadas islas de Uiji, y de pronto subía de tono hasta ser un tempestuoso mar cuando explicaba a los jóvenes de Yale lo que podían hacer por Cristo si se dirigían a Uiji para difundir la palabra de Dios. Pero lo que había cautivado a sus anteriores auditorios de Nueva Inglaterra y que ahora absorbió por completo a los mozalbetes de Yale, de tal modo que no se oía el menor ruido en la sala a pesar de haber transcurrido ya 2 horas, fue la apasionante historia relatada por Keoki respecto a lo que significaba vivir en Owyhee sin Cristo. Cuando yo era un niño, comenzó suavemente en aquel hermoso inglés que había aprendido en varias escuelas religiosas. Adorábamos a dioses espantosos como Ku, el dios de las batallas. Ku nos exigía interminables sacrificios humanos. ¿Y sabéis cómo hallaban víctimas los sacerdotes de mi isla? Antes de una fiesta sagrada, mi padre, gobernador de Maui, decía a sus ayudantes: necesitamos un hombre. Antes de una batalla, anunciaba: necesitamos 8 hombres. Y sus ayudantes se reunían para decir, por ejemplo: tomemos a Kakai, estoy enemistado con él. O quizás, ahora sería un momento oportuno para deshacernos de ese hombre y apoderarnos de sus tierras. Y durante la noche, 2 conspiradores se acercaban por detrás, mientras otro avanzaba abiertamente y decía: salud, Kakai, ¿cómo te fue en la pesca? Y antes que el infeliz pudiera responder, uno de los conspiradores le cogía los brazos por detrás, el otro le deslizaba un lazo corredizo al cuello, así. Y lentamente Keoki tomaba su cuello con las 2 manos, imitando la soga que iba ahorcando al sorprendido Kakai, hasta que finalmente dejaba caer su cabeza sobre el pecho para indicar que el infortunado había muerto. Después de una dramática pausa, mientras su enorme cuerpo parecía a punto de hacer estallar el apretado traje, alzaba de nuevo la cabeza lentamente y el auditorio veía un rostro en el que se reflejaba una expresión piadosa. No conocemos a Cristo, añadió dulcemente, como si su voz saliese de un sepulcro, y luego prosiguió: jóvenes dedicados a Dios, en las islas de mi Padre, almas inmortales van todos los días a los eternos fuegos del infierno por vuestra culpa. Sí, sí, la culpa es vuestra, porque no habéis llevado la palabra de Jesucristo a mis islas. La hemos estado esperando con hambre. ¿Es que vosotros, en vuestra indiferencia, vais a tenernos alejados para siempre de esa palabra? ¿No hay aquí esta noche un solo hombre que se ponga en pie y me diga: Keoki Kanakoa, yo iré contigo a Owyhee para salvar a 300,000 almas para Jesucristo? El gigante hizo una pausa. Su voz se quebró en un profundo y sincero dolor. El presidente de Yale le sirvió un vaso de agua, pero él lo rechazó y exclamó entre profundos sollozos: ¿nadie quiere venir conmigo para salvar las almas de mi pueblo? Y se sentó, tembloroso, como destrozado por la revelación de la palabra de Dios. Al cabo de un rato, el presidente Day lo llevó consigo.
El impacto de aquel sermón misionero de Keoki Kanakoa alcanzó a los dos compañeros de dormitorio, Hale, de la Escuela de Teología, y Whipple, de la Facultad de Medicina, quienes abandonaron el auditorio en silencio. Ya en su habitación, ni siquiera se preocuparon de encender nuevamente la lámpara. Se acostaron a oscuras, aplanados por aquella indiferencia de la que les había acusado Keoki. Cuando lo terrible de aquella indiferencia hubo llegado a sus respectivas conciencias, Abner comenzó a sollozar, pues había crecido en una época de llanto. Y pasados unos minutos, John le preguntó: ¿Qué tienes, Abner? El muchacho campesino respondió: No puedo conciliar el sueño porque se me presentan esas infortunadas almas humanas condenadas al fuego eterno del infierno. Whipple respondió: Ese llamamiento final de Keoki me resuena constantemente en los oídos. Y Abner no contestó. Mucho después de la medianoche, cuando el joven estudiante de medicina oía todavía a su compañero que sollozaba, se levantó, encendió la lámpara y empezó a vestirse. Al principio, Hale fingió que no sabía lo que ocurría, pero por fin saltó él también de la cama y tomó a Whipple de un brazo. ¿Qué vas a hacer, John?, preguntó. Me voy a Owigi, respondió el joven y apuesto estudiante. No puedo desperdiciar mi vida aquí, indiferente a la tragedia del pueblo de esas islas. Pero ahora, ¿a dónde vas ahora? A la habitación del presidente Day. Voy a ofrecerme para el servicio de Cristo. Hubo un momento de vacilación mientras el futuro médico, ya vestido, y el futuro ministro de Dios, en camisón de dormir, se miraron en silencio, el cual se rompió cuando Abner preguntó: ¿Quieres orar conmigo, John? Sí, respondió Whipple, y se arrodilló junto a su cama. Abner oró en voz alta. Dios Todopoderoso, esta noche hemos oído tu llamada. Desde las estrelladas extensiones del cielo, tu voz nos ha llegado procedente del insondable piélago, en el cual hay almas que se pudren en la maldad. Indignos como somos de servirte, ¿quieres aceptarnos, oh Dios, como tus servidores? Terminada la oración, John Whipple preguntó: ¿Vienes conmigo? Sí, contestó Abner. Pero ¿no te parece que sería mejor esperar a mañana para hablar con el presidente Day? Ve por el mundo y predica el evangelio a todas las criaturas, exclamó el joven Whipple en una cita bíblica, y Hale, reconociendo lo apropiado de aquella admonición, se vistió rápidamente. Eran las 4:30 de la madrugada cuando llamaron a la puerta del presidente Dale, y éste, sin sorpresa visible, le dejó entrar en su estudio, donde se sentó, cubierto el camisón de dormir por un largo abrigo y una bufanda. Supongo que el señor os ha hablado, dijo con dulce voz. Venimos a ofrecernos para ir a Owigi, explicó John Whipple. ¿Habéis meditado bien sobre ese grave paso? Sí, señor. Hemos discutido a menudo de qué manera podríamos dedicar nuestras vidas a Dios, comenzó a decir Abner, pero le acometió un ataque de llanto y sus pálidas facciones se enrojecieron, mientras sacaba rápidamente el pañuelo para sonarse. Hace algún tiempo decidimos dedicarnos por entero a Dios, dijo Whipple decididamente. Yo dejé de fumar y un amigo mío quería irse a África para salvar almas, pero yo pensé que trabajaría entre los necesitados de Nueva York. Esta noche, Abner y yo nos dimos cuenta de a dónde deseábamos ir en realidad. Entonces, ¿no se trata de una decisión del momento?, preguntó el presidente Day. Oh, no, le aseguró Abner, que todavía sollozaba. ¿Y tú, John? Yo creía que deseabas ser médico, no misionero.
He vacilado durante mucho tiempo entre la medicina y el seminario, presidente, y he elegido la primera porque creí que así podría servir a Dios de dos modos. Perfectamente, dijo el presidente. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Whipple. Volveos a vuestra habitación, no digáis nada a nadie, y el viernes presentaos a la comisión de la Junta Norteamericana de Comisionados para Misiones al Extranjero. ¿Vendrá tan pronto? Exclamó Abner, evidentemente entusiasmado. Sí, han comprobado que a menudo se les necesita, cada vez que habla Keoki Kanakoa. Pero al advertir el gozo que se reflejaba en los rostros de los dos jóvenes, advirtió: el reverendo Thorne, que preside la comisión, es sumamente hábil para descubrir a los muchachos a quienes guía una emoción del momento y no una verdadera dedicación a Cristo. Si el vuestro no es un sentimiento de verdadera vocación, lo suficiente fuerte para sosteneros toda la vida, no hagáis perder el tiempo al reverendo Elipalet Thorne. El viernes, John y Abner miraban semiocultos tras las cortinas de su dormitorio cuando los comisionados llegaron a Yale para sostener entrevistas con varios jóvenes cuyas imaginaciones habían sido dominadas por Keoki Kanakoa. Ese es el reverendo Thorne, murmuró Abner al aparecer el presidente de la comisión. Era un hombre alto, muy delgado, cubierto por una larguísima levita que le llegaba a los tobillos y tocada su cabeza con un sombrero negro de fieltro que se extendía notablemente en la dirección opuesta. Tenía dos verdaderos matorrales negros como cejas y una larga nariz ganchuda y una boca severa. Parecía un juez, y los dos jóvenes estudiantes sintieron miedo. Pero el temor de John Whipple era infundado, pues no tuvo la menor dificultad cuando se vio enfrente a Eliphalet Thorne. Aquel rostro severo se le aproximó mientras los cuatro ministros del Señor escuchaban, y Whipple oyó con sorpresa la primera bondadosa pregunta. ¿Eres hijo del reverendo Joshua Whipple, del oeste de Connecticut? Sí, reverendo, respondió John. ¿Te ha instruido tu padre en el camino de la piedad? Sí, reverendo. Era evidente que los comisionados reconocían a Whipple lo que realmente era: un muchacho franco, agradable, inteligente, a punto de ser médico y perteneciente a una familia rural temerosa de Dios. ¿Has experimentado la conversión?, preguntó el reverendo Thorne con amistoso acento. Cuando tenía 15 años, dijo John. Un día regresaba a casa de la escuela cuando vi un torbellino de tierra que se iba agrandando, y cuando estuvo cerca, estoy seguro de que oí una voz que me decía: ¿estás dispuesto a servirme con tu vida? Yo contesté: sí. Y empecé a temblar como no había temblado jamás. Aquella nube de tierra estuvo cernida sobre mí durante un rato. Desde entonces he conocido a Dios. Los 5 austeros eclesiásticos movieron la cabeza afirmativamente, pues aquella clase de descubrimiento de Dios se había tornado muy común en Nueva Inglaterra, a raíz del Gran Despertar de 1740, y ningún hombre podía adivinar de qué manera experimentaría otro la conversión. Pero el reverendo Thorne adelantó su frío rostro y preguntó: si originalmente sentiste confusión, John Whipple, entre dedicarte a la medicina o al cielo, y si tu confusión tuvo origen en el hecho de que no estabas seguro de conocer a Dios, ¿por qué después que Dios te habló directamente, no adoptaste la decisión de estudiar para llegar a ser ministro del Señor? Durante mucho tiempo ese problema me tuvo perplejo, confesó John, pero me gustaba mucho la medicina y llegué a la conclusión de que como médico podía servir a Dios de dos maneras. Esa es una respuesta honrada y sincera, John. Vuelve a tus estudios y recibirás una carta nuestra dentro de una semana.
Cuando John salió de la entrevista, se hallaba en un estado total de exaltación que ni siquiera miró a su compañero de dormitorio ni le habló. Se acababa de comprometer totalmente a la obra de Dios y estaba seguro de que ningún poder de la tierra conseguiría desviarle de tal compromiso. Sin hablar, hizo comprender a su compañero que había sido aceptado. Pero Abner Hale tuvo una entrevista totalmente distinta con los comisionados, pues cuando se presentó con aquel traje que le quedaba muy mal, aplastados por la grasa sus rubios cabellos, sonrojado el macilento rostro y hundido el angosto pecho, uno de aquellos ministros del Señor se preguntó: «Oh Dios, ¿por qué eliges para realizar tu obra a hombres tan insignificantes físicamente?» «¿Estás convertido?», preguntó el reverendo Thorne con impaciencia. «Sí, reverendo», respondió Abner, pero su explicación se tornó excesivamente larga y confusa. Pasó un largo rato explicando dónde se hallaba el prado y en qué lugar se hallaba respecto del establo de ordeñar, pero no cabía duda de que conocía a Dios. «¿Por qué deseas ser misionero?», preguntó el reverendo Thorne. «Porque desde mi conversión he decidido servir al Señor», contestó apresuradamente Abner, demasiado ansioso de convencer, y fue aparente para los otros comisionados que el joven estaba causando una mala impresión al reverendo Thorne, que los presidía, porque había realizado una importante labor misionera en África y conocía a fondo todos los problemas que deben afrontar los misioneros. Era evidente que estaba a punto de desechar al muchacho, pues interrumpió aquella catarata de piedad y señaló: «Te he preguntado por qué deseas particularmente ser misionero. No nos los has explicado». «Siempre he querido servir a Dios», repitió Abner, «pero no sabía que él me llamaba a ser misionero suyo hasta la noche del 14 de agosto de 1818. «¿Qué ocurrió esa noche?», preguntó el reverendo, ya francamente impaciente. «Usted habló sobre África en la iglesia congregacionalista de Marlboro, en el estado de Massachusetts. Mi verdadero despertar religioso data de esa noche». Eliphalet Thorne bajó la cabeza y se frotó la larga nariz, preguntándose qué otra cosa podría preguntar al muchacho. «¿Y qué dije yo, particularmente, que te impresionara?», inquirió por fin con aspereza. «Es fácil responder a eso, señor, porque desde entonces sus palabras han vivido en mi corazón como un ideal. Hablasteis de las misiones en África y dijisteis: éramos como una sola familia en Cristo. Cada uno contribuía con los dones que poseía y cada uno se dedicaba a la causa común de salvar almas. Desde aquella noche empecé a prepararme para llegar a ser un miembro humilde de tal familia de Cristo. He aprendido a cerrar bien y a construir, por si algún día merezco el honor de que se me envíe a donde no haya casas. He aprendido a coser y cocinar y a llevar las cuentas de gastos. Desde aquella noche que hablasteis en Marlboro, en ningún momento me he considerado únicamente estudiante universitario o de seminario. He estado preparándome con solemnidad para llegar a ser miembro de una familia enviada a un remoto lugar para servir a Cristo». «Uno de los miembros del seminario», dijo uno de los ministros, ocultando gentilmente el nombre del presidente Day, «nos ha informado, Abner Hale, de que eres vanidoso de tu santidad». «Lo soy, en efecto», contestó Abner crudamente, «y sé que tengo que luchar contra eso, pero ninguno de mis hermanos o hermanas son píos. La mayor parte de los jóvenes que estudian en Yale no lo son tampoco». Como resultado de esas comparaciones adquirí, es cierto, una sensación de vanidad. Me dije: «El Señor me ha elegido, pero no a esos otros». Me avergüenzo de que hasta mis profesores hayan advertido ese defecto mío, pero
Reverendo, si les preguntáis nuevamente, creo que os dirán que eso era antes y que ya no soy así. El reverendo Thorne quedó profundamente impresionado por los cambios que parecían haberse producido en el carácter de aquel joven seminarista, pues la referencia de Abner al 14 de agosto de 1818 despertó en el ministro vívidos recuerdos. A su memoria acudían ahora los detalles de aquella reunión, pues él había informado sobre la misma a sus compañeros de Boston. Pasé la velada hablando a un grupo de personas de Marlboro y me angustió la afectada indiferencia de aquellos granjeros. De todo cuanto les dije sobre el celo misionero, no comprendieron una sola palabra. Sin embargo, ahora comprobaba que en aquel indiferente auditorio había habido un muchachito pálido que adquirió una dedicación que entonces lo llevaba ante la comisión. La coincidencia era demasiado grande, pensó el reverendo Thorne, y de pronto empezó a ver a Abner, no solo como un macilento muchacho con evidentes tendencias a identificarse con Dios, sino como un candidato enviado por el cielo para solucionar con un urgentísimo problema de la familia Thorne. Por ello, se inclinó hacia Abner y le preguntó: Abner Hale, ¿eres casado? Oh, no, señor, respondió el joven con lo que podría haber sido interpretado como repugnancia. Jamás he buscado la compañía de... ¿No sabes acaso que la Junta de Comisionados no enviará a ningún misionero a otras tierras si no está casado? No, reverendo, no lo sabía. ¿Conoces por casualidad alguna mujer joven que haya tenido experiencia en materia de conversiones y que haya pensado en... No, reverendo, no conozco a ninguna mujer. El reverendo Thorne pareció suspirar aliviado e indicó que no tenía más preguntas que formular. Pero después que la comisión hubo informado a Abner que debía esperar en Yale una semana hasta que su caso fuera resuelto, Thorne corrigió aquella declaración. Es posible que tardemos más de una semana en llegar a una decisión respecto a tu caso, Abner Hale. No te impacientes. Y después que el joven hubo regresado a su habitación, un poco confundido por la complejidad de las preguntas que se le habían formulado, halló una confusión todavía mayor, pues su compañero de dormitorio le informó cuán relativamente fácil le había resultado su examen. Me hicieron algunas preguntas sobre mi fe, le contó John, y después me dijeron que me case en cuanto reciba su carta la semana próxima. ¿Y con quién te casarás?, preguntó Abner. Con mi prima, naturalmente. Pero si jamás has hablado con ella, protestó Abner. Hablaré. ¿Y tú? ¿Con quién te casarás? La comisión me trató de manera muy distinta, confesó Abner. En realidad, no sé lo que pensaban. Alguien llamó a la puerta cuando Whipple la abrió, vio ante sí al reverendo Thorne, quien dijo: ¿Nos perdonas unos instantes, Whipple? Siéntese, reverendo, tartamudeó Abner. Solo me quedaré un momento, dijo el reverendo, y luego, con la franqueza que le había dado fama, preguntó: Deseo verificar mi informe. Entiendo que si la Junta de Comisionados te designa para Hawái, no conoces a una joven a la que pudieras invitar a acompañarte como esposa. Reverendo, si esto es lo único que impedirá mi designación, puedo pedirle a mi padre, que es un agudo juez de caracteres, que me busque una muchacha. Solo le pido que me dé un plazo de 2 semanas. Tu piedad me ha impresionado profundamente, Abner, respondió el reverendo. Entonces, ¿le parece que tengo probabilidades? De lo que quiero hablarte, Abner, es que mi hermana, que reside en Walpole, tiene una hija. Hizo una pausa un poco confundido, con la esperanza de que Abner adivinase su mensaje y, por lo tanto, hiciese innecesario que él tuviera que formularlo enteramente.
Pero el honesto Abner no podía imaginar por qué hablaba ahora de su hermana, el reverendo, o de la hija de su hermana, por lo cual lo miró intrigado y esperó. Por ello, empezó Thorne, y en vista de que no conoces a ninguna joven, ya le dije que mi padre podría encontrar una, interrumpió Abner. Y si la junta de comisionados te elige, continuó terco el reverendo. Se lo pediré a Dios, exclamó Abner. Me estaba preguntando si aceptarías gentilmente que yo le hablase a mi sobrina en tu nombre. Abner lo miró asombrado y balbuceó. ¿Quiere usted decir, reverendo, que me ayudaría a encontrar una esposa, su propia sobrina? Extendió una mano ansiosamente y estrechó la del ministro durante casi un minuto. Eso es más de lo que yo podía esperar, añadió gozoso. Realmente, reverendo. El misionero interrumpió aquellas efusiones y añadió. Se llama Jerusha Bromley. Es un año mayor que tú, pero se trata de una joven sumamente devota. Aquella mención de un nombre específico abrumó a Abner, que comenzó a sollozar, pero se dominó rápidamente y dijo, Reverendo Thorne, hoy me han estado ocurriendo muchas cosas. ¿Quiere usted que oremos? Y en aquella pequeña habitación de Yale, el experimentado misionero y el muchacho emocional elevaron sus cabezas al cielo mientras Abner decía, Oh dulce y amado Señor, no me es posible comprender todo lo que me ha ocurrido hoy. He hablado con tus misioneros y me han dicho que tal vez pueda unirme a su organización. Uno de tus servidores se ha ofrecido para hablar a una joven muchacha de su familia en mi nombre. Amado y poderoso Señor, si estas cosas se llevan a cabo por medio de tu ayuda, seré tu servidor hasta el fin de mis días y llevaré tu palabra hasta las más remotas islas de la tierra. Bajó la cabeza humildemente y el reverendo Thorne murmuró un ronco amén. Se necesitarán unas 2 semanas, dijo al partir. John Whipple me dijo que a él le contestarán dentro de una semana, protestó Abner. Su caso es distinto. ¿Por qué? El reverendo Thorne estuvo a punto de barbotar la verdad, porque tú eres un pequeño pedante ofensivo, desnutrido, macilento, esa clase de hombre que fatalmente arruina cualquier misión que acomete. Pero por el contrario, con ese dominio que había adquirido en África, el sagaz ministro de Dios reaccionó inmediatamente y expresó lo que consideró una explicación bastante hábil. Lo que pasa es que el doctor Whipple irá a Owigi como médico misionero. Si te aceptamos a ti y si puedes encontrar una joven que se case contigo, irás a las islas como ministro ordenado. Por eso tu caso necesita una concienzuda investigación. Aquella respuesta era tan razonable que Abner la aceptó de inmediato. Y cuando John Whipple recibió su carta de aceptación y despachó enseguida un mensaje acusando recibo de la misma y una propuesta de matrimonio a su prima que residía en Hartford, Abner sonrió un poco burlón ante la evidente excitación de su compañero, mientras se repetía una y otra vez el reconfortante pensamiento. Cualquiera puede ser un doctor misionero, pero para ser un misionero debidamente ordenado, se necesita una investigación muy concienzuda. El reverendo Thorne regresó apresuradamente a Boston y allí tomó la diligencia que le llevó a Marlborough, Massachusetts, para indagar respecto al carácter y antecedentes de Abner Hale. El director de la escuela local informó: ¿Abner Hale? Ah, sí, hay tantos chiquillos con el apellido Hale que es bastante difícil identificarlos separadamente, así de memoria. Abner tiene el pelo rubio y siempre pegoteado de grasa. En los deportes nunca sirvió para nada.
pero está bastante bien dotado en materia de los procesos verbales que caracterizan a la mente cultivada. Es un muchacho austero, que jamás se arregló ni limpió las uñas, y tiene excelente dentadura. ¿Pero es un muchacho pío?, preguntó Thorne. Hasta la exageración, dijo el maestro, mas enseguida, dándose cuenta de que aquellas palabras podían interpretarse como un desprecio contra la piedad, agregó rápidamente: quiero decir que se inclina a la pedantería, lo que yo considero un defecto. ¿Cree usted que sería un buen misionero? Ah, sí, llevar la palabra de Dios a los ateos o incrédulos. Sí, sí, creo que Abner Hale sería un excelente misionero. Le agradó siempre andar por los lugares más salvajes y estar solo. El reverendo, adiestrado en las duras selvas y campos de África, podría haber adivinado inmediatamente, de desearlo, dónde había aprendido a llorar con tanta facilidad el joven Abner. Mientras tanto, el maestro proseguía. El pequeño Abner Hale. Recuerdo perfectamente el día en que encontró al Señor. Fue en un prado de su padre, y él se quedó transfigurado. Pero, ¿está usted seguro de que sería un buen misionero?, interrumpió el reverendo. Misionero, exclamó el viejo maestro. ¿Pero por qué ha de salir de Marlboro? ¿Por qué no ha de volver aquí y ocupar mi lugar? Aquí podría ser muy útil. Alguien debía enviar a algunos misioneros al Marlboro. Aquí estamos plagados de ateos, deístas, unitarios y cuáqueros. Dentro de poco no quedará un solo devoto de Calvino en toda nuestra Nueva Inglaterra. Si quiere que le diga lo que pienso, ustedes no deberían venir aquí a seducir a nuestros muchachos para que se vayan a Ceilán, Brasil o lugares por el estilo. Déjenles que se queden aquí y realicen su obra misionera entre nosotros. Pero no he respondido a su pregunta. Sí, Abner Hale será un maravilloso misionero. Es suave y dulce, pero obstinado en cuanto a la religión. Es un trabajador incansable, mas un espíritu poético en su amor a la naturaleza. Es pío y respeta a sus padres. Es demasiado bueno para que se le envíe a Ceilán. Mientras caminaba hacia la granja de la familia Hale, el reverendo Thorne estuvo a punto de renunciar a su complicado plan de convencer primero a la junta de comisionados de que aceptase a Abner y después a su sobrina Jerusha de que le tomase por marido. Todo cuanto había oído hasta entonces sobre el muchacho confirmaba sus sospechas de que Abner era un joven difícil, obstinado, que seguramente crearía dificultades doquiera que se le enviase. Pero pronto llegó ante la casa que era el hogar de Abner Hale y rápidamente modificó su opinión. Durante un siglo y medio, las paredes y muros de la granja no sabían lo que era pintura, y ahora aparecían teñidos de un color gris sucio. Era, se le ocurrió al reverendo, la clase de hogar cristiano en que él se había criado también, el arquetipo en el cual era posible producir una legítima piedad. Y comprendió mejor a Abner Hale, solo con ver el rudo y sucio perfil de la vivienda de su familia. Gideon Hale, anguloso, duro, severo, completaba el cuadro. Enseguida fue directo al asunto y dijo: si ustedes envían a mi hijo Abner a Owyhee, pueden estar seguros de que no se arrepentirán. El muchacho no es como los demás del montón. Tampoco es muy fácil manejarlo. Hasta el día en que encontró la conversión, era bastante razonable y dócil. Pero desde entonces está convencido de que es él y no yo quien tiene que interpretar la voluntad de Dios. Pero tiene un gran carácter. En muchos sentidos es un muchacho indiferente, reverendo, pero en lo que se refiere a la religión es duro como una roca. Todos mis hijos lo son. Durante la cena, Eliphalet Thorne observó la clase de granito de la cual había sido esculpido Abner. Los 9 pequeños Hale
limpios los rostros, humilde pero pulcramente vestidos, entraron en silencio en el comedor y se sentaron alrededor de una mesa que se caracterizaba por la inmaculada blancura del mantel y por la escasez de los alimentos. Oremos, dijo el jefe de la familia, y todas las cabezas se inclinaron sobre los pechos. Uno tras otro, los 9 niños recitaron versículos apropiados de la Biblia. Y luego, la señora Hale, que era un verdadero manojo de huesos, murmuró quedamente: Dios mío, bendice este hogar. A lo cual siguió una oración de 5 minutos a cargo del padre. Terminados aquellos preliminares, Hale dijo: ¿Y ahora consentirá nuestro distinguido huésped en bendecirnos con unas palabras de oración? Y el reverendo Thorne se enfrascó en una bendición que duró 10 minutos. Después de la frugal comida, Gideon Hale llevó a todos sus hijos a la mejor habitación de la casa, y cuando hubieron terminado las nuevas oraciones y los niños fueron enviados a sus habitaciones, el reverendo pidió al dueño de la casa una hoja de papel para escribir su informe a la junta de comisionados. ¿Será muy largo el informe?, preguntó Hale con evidente ansiedad. No, muy corto, respondió Eliphalet. Tengo buenas noticias que informar. En consecuencia, Gideon cortó prudentemente en dos la hoja de papel y entregó una de las mitades a su visitante, a la vez que decía: Aquí no desperdiciamos nada. El reverendo comenzó su carta. Hermanos, he visitado el hogar de Abner Hale y he podido comprobar que pertenece a una familia dedicada por entero a Dios. Alzó los ojos y su mirada se posó en un pequeño estante en el que había algunos libros: un ejemplar de Euclides, el libro de los mártires de Fox, un diccionario de Noah Webster y una vieja Biblia familiar. Veo con placer, dijo Thorne, que esta familia cristiana no se rinde a la poesía licenciosa y a las novelas que tanta popularidad han alcanzado en nuestro país. Esta familia, reverendo, está luchando por su salvación, respondió Gideon secamente, y el reverendo terminó la carta que enviaría al joven Abner Hale a Owigi. Cuando Eliphalet Thorne salió al aire fresco de primavera, Gideon Hale y su esposa le acompañaron hasta el camino que estaba plateado por la luna. Si lloviese, dijo Gideon, o no hubiese luna, le ensillaría un caballo y le acompañaría en otro. Señaló hacia el poblado de Marlboro con su poderoso brazo derecho y continuó: Mas, como ve, es bastante cerca. El reverendo dio las buenas noches y emprendió el camino de Marlboro, pero después de cubrir una corta distancia, se detuvo y volvió la cabeza para observar otra vez aquella pobre granja que era el hogar de su protegido. Los árboles estaban todos en perfecta alineación. Los campos aparecían admirablemente cuidados. El ganado era bueno y estaba gordo. Pero en cuanto a lo demás, solo era posible ver penurias, una completa carencia de todo cuanto se relacionase con la belleza y una austeridad de propósito que resultaba positivamente repugnante, si no fuera porque parecía gritar a quienes le veían: He aquí una casa dedicada a Dios. 3 días después, el reverendo Thorne llegó a uno de los poblados más encantadores que se hayan creado jamás en Norteamérica, la aldea de Walpole, con sus líneas de frondosos árboles, sus calles de guijarros y sus blancas casitas muy cerca del río Connecticut, en la parte sudoeste del estado de New Hampshire. Era un lugar que alegraba el corazón, pues la elevada aguja de la torre de su iglesia podía verse desde lejos y las verdes y ondulantes colinas que rodeaban al poblado eran hermosas. Cuando Abigail Thorne, la hermana mayor del reverendo,
insistió en casarse con el joven abogado recién salido de Harvard, Charles Bromley decidió ir a vivir allí porque la familia de su marido residía en Walpole desde varias generaciones atrás. El reverendo Thorne no había aprobado jamás a ninguno de los Bromley o su aldea, pues tanto aquellos como ésta decían bien a las claras del buen vivir más que de un vivir pío, y muy pocas veces se acercaba a Walpole sin experimentar una decidida sensación de que Dios tenía que castigar algún día a ese lugar sibarítico. Y tal convicción se acrecentó cuando se halló cerca de la residencia de los Bromley, una hermosa casa de 3 pisos, amplísima, blanca con numerosos tejados. Oyó con cierto disgusto el piano en el cual su hermana estaba ejecutando danzas inglesas. La música cesó de repente y una mujer de rostro redondo y alegre, que contaría unos 40 años, corrió a la puerta mientras exclamaba: ¡Es Eliphalet! Y el reverendo, al esquivar el beso de su hermana y mirar en torno suyo ansiosamente, dijo severamente que se alegraba de que su sobrina Jerusha no estuviese en la casa. Sí está, corrigió Abigail. Está arriba, meditando, triste, como de costumbre. Estoy muy preocupada por ella, Eliphalet, y la culpa es exclusivamente suya. Se niega a olvidar a ese hombre, y cuando el tiempo está a punto de solucionar el problema, le llega una carta de algún remoto lugar como Cantón o California, y otra vez a las andadas. ¿No se te ha ocurrido interceptar las cartas?, preguntó Eliphalet. Charles no me lo permitiría. Insiste en que cualquier habitación que un individuo tiene en una casa es su palacio individual y que cualquier ser que se encuentre en el extranjero, aunque sea un corrompido, tiene derecho inalienable a comunicarse con ese castillo. El reverendo Thorne estaba a punto de decir que seguía sin comprender por qué el Todopoderoso no fulminaba a Charles Bromley. Pero puesto que había estado preguntándose eso mismo en los últimos 22 años, y dado que el Todopoderoso se negaba tercamente a hacerle caso, cayó aquella manoseada observación. Pero lo que le irritaba más que nada era que el Todopoderoso parecía preocuparse muy especialmente de bendecir y hacer prosperar todo cuanto intentaba Bromley. No, respondió secamente cuando su hermana le preguntó si se alojaría allí durante su estancia en Walpole. Me alojaré en la posada. Entonces, ¿por qué has venido hasta aquí, que queda tan lejos?, preguntó Abigail. Porque he encontrado una oportunidad que permitirá salvar a tu hija Jerusha. 3 veces le he oído decir que deseaba entregar su vida a Jesús para trabajar doquiera que él la enviase, como misionera. Eliphalet, interrumpió su hermana. Jerusha dijo eso en momentos en que se sentía desilusionada por su amor. Cada vez que dijo eso, hacía más de un año que no tenía noticia alguna de ese hombre. Es en momentos de desilusión cuando damos voz a nuestros verdaderos pensamientos, insistió el reverendo. Pero Jerusha tiene aquí todo cuanto quiere, Eliphalet. Ella quiere a Dios en su vida, hermana, y eso no lo tiene. Eliphalet, no te atrevas a... ¿Has discutido alguna vez con Jerusha las cosas que ella me dijo? ¿Has tenido el valor de hacer eso? Lo único que sé, que sabemos, es que si hace poco que ha recibido carta de él, parece que vive el cielo en la tierra y desea casarse, no bien el barco atraque en un muelle de New Bedford. Pero en cuanto han pasado 7 u 8 meses de silencio, jura que se irá de misionera a África, como su tío. Quisiera hablar unas palabras con ella ahora, dijo el reverendo. No, ahora sufre una depresión y accedería a cualquier cosa. ¿Hasta quizás a la salvación de su alma inmortal?
No hables así, Eliphalet. Sabes perfectamente que Charles y yo tratamos de vivir cristianamente. Nadie podría vivir cristianamente en Walpole, murmuró él con evidente repugnancia. Lo único que puedo ver aquí es vanidad. Esta habitación, por ejemplo, un órgano que no se emplea para tocar himnos religiosos, novelas, libros de poemas lascivos, dinero que debería ir a parar a las misiones, malgastado en ostentosas decoraciones. Abigail, un joven de Massachusetts dedicado a Dios, está a punto de partir como misionero a las islas Owyhee. Me ha rogado que os hable para pediros la mano de Jerusha. La señora Bromley se reclinó en su silla, pálida y asustada. Luego llamó a una sirvienta. Llame al señor Bromley inmediatamente, ordenó. No he venido aquí para hablar con tu marido, Abigail, protestó el reverendo. Mi marido, y no Dios, es padre de Jerusha, replicó Abigail. Blasfemia. No, amor de madre. Los dos hermanos se quedaron en silencio hasta que Charles Bromley, rotundo, jovial, un poco obeso y con todo el aspecto de un hombre próspero, entró en la habitación y exclamó sonriente: ¿Peleíta familiar? Mi hermano Eliphalet. Ya sé quién es, querida. Llámale Fed, dijo riendo. En estas cuestiones he podido comprobar que si se consigue que los litigantes se traten de manera más familiar que oficiosa, es mucho mejor. Si llamas a un hombre mi hermano Eliphalet, aunque no sea más que por propio respeto, tienes que terminar en un juzgado. ¿Qué te trae por aquí, Fed? Un excelente joven que sale ahora de la Escuela de Teología de la Universidad de Yale está a punto de partir como misionero en Owyhee. ¿Dónde está Owyhee? Cerca de Asia. ¿China? No, Owyhee. Nunca lo he oído mencionar. Y se mostró muy impresionado al oírme hablar de mi sobrina Jerusha, agregó Eliphalet. ¿Y cómo se suscitó la conversación sobre ella? Preguntó Bromley. Es humillante, lloriqueó Abigail. Eliphalet parece que anda por ahí traficando con nuestra hija para casarla. Me parece un empeño muy generoso, Abby, declaró Bromley. Dios sabe que yo no he tenido mucho éxito en eso de traficar con ella. Una semana está enamorada de un marino a quien no ve desde hace 3 años. Abby, ¿la ha besado alguna vez ese marino? Charles. Y a la semana siguiente está enamorada de Dios y quiere castigarse sepultándose en alguna isla remota. Francamente, Fed, si te fuera posible encontrarle un buen marido, te lo agradecería, porque así podría concentrar todos mis esfuerzos en sus 2 hermanas menores. El joven de quien os he hablado es Abner Hale, respondió Thorne con tono seco. Aquí tenéis lo que piensan de él sus profesores. He visitado el hogar de su familia y puedo decir que es un buen hogar cristiano. Charles Bromley recorrió 2 o 3 veces la espaciosa sala y luego dijo de manera inesperada: Si tú dices que es un buen hogar cristiano, Fed, estoy seguro de que tiene que ser un hogar horrible. Ya me es posible imaginar a ese joven Abner Hale, flaco, huesudo, pésimo cutis, ojos arruinados por el excesivo estudio, santurrón, uñas sucias, retrasado unos 6 años en todas las gracias sociales. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Según la vida que yo observo pasar aquí, en Walpole, esos son, con frecuencia, los muchachos que a la larga resultan los mejores maridos. Este joven es todas esas cosas que Charles acaba de decir, contestó el reverendo, pero al mismo tiempo es un muchacho dedicado a Dios, extremadamente honesto consigo mismo y que sin duda llegará a contar con la gracia de Dios. En estos momentos, tal vez no sea un yerno ideal, pero dentro de 10 años será el mejor marido que Jerusha podría pretender. ¿Es tan alto como Jerusha? Preguntó Abigail.
un poco más bajo y un año más joven. La señora Bromley comenzó a lloriquear de nuevo, pero su marido exclamó: Ya sabes lo que pasa, Feth. Ese marino de quien Jerusha está enamorada. Fue un ridículo baile aquí en Walpole. Es primo de los Lowell, según creo. Siempre he creído que fue Abigail quien se enamoró de él a primera vista. Estos hombres altos, de ojos imperiosos, parecen entusiasmar a las mujeres. En resumen, dijo Eliphalet, vosotros tenéis una hija y yo tengo una sobrina. Todos la amamos tiernamente. Tiene 22 años y cada día está más perturbada. Tenemos que encontrarle un marido. Tenemos que ayudarla a elegir un modo de vida. Os ofrezco ambas cosas. Y yo agradezco el ofrecimiento, Feth, exclamó Charles efusivamente. Dios sabe que yo no he podido hacer nada. ¿Quieres hablar con ella, Eliphalet?, preguntó Abigail, ya casi convencida por la reacción de su marido. No, querida, le interrumpió su marido. Este es un problema tuyo, no de Feth. Sí, pero ¿qué puedo decirle yo sobre ese joven? Eliphalet, que había previsto aquello, le entregó un papel en el cual estaban consignados todos los antecedentes de Abner Hale, sus notas en la universidad, un ensayo escrito por el joven sobre la disciplina de la iglesia en Ginebra y una genealogía en bosquejo de la familia Hale de Marlborough. Además, otra hoja en la cual se indicaban las direcciones de las personas a quienes podían escribirse pidiendo referencias del muchacho. Abigail, mujer, al fin, leyó primeramente la descripción física del candidato. Cutis limpio y algo pálido, hermosa dentadura. Hubiera podido resistir malas noticias, pero aquellos comentarios favorables la abrumaron y sollozó. Ni siquiera sabemos dónde están esas islas Owyhee. Luego acusó a su marido de carecer de amor paternal. ¿Serás capaz de mandar a tu hija a... Querida, dijo Charles con firmeza, lo único que no soy capaz de hacer es abandonar a mi hija a esos ataques de depresión y manía religiosa encerrada arriba en una habitación. Si puede encontrar el amor y una vida decente y plácida en Owyhee, eso será mucho más de lo que ha conseguido aquí en Walpole. Ve arriba y habla con ella. Creo que ahora estamos sumergida en esa manía religiosa y probablemente aceptará encantada la oportunidad de casarse con un ministro de Dios e irse a Owyhee. Por lo tanto, como resultado de la vida del reverendo Eliphalet Thorne a Marlborough y Walpole, el joven Abner Hale, que pasaba los días de junio sudando a mares en Yale, recibió una carta de Boston. Estimado Hale, como consecuencia de las cuidadosas investigaciones realizadas en nuestro nombre por el reverendo Eliphalet Thorne, la Junta Norteamericana de Comisionados para Misiones en el extranjero se siente feliz, en nombre de Dios, al comunicarle que ha sido elegido para cumplir deberes misioneros en Owyhee. Usted y su esposa partirán de Boston el 1 de septiembre en el bergantín Thetis, al mando del capitán Yanders. Además, recibió otra esquela que decía: te aconsejo que te presentes a fines de julio en la residencia de Charles Bromley y su esposa Abigail en Walpole, estado de New Hampshire, para conocer a la hija de ambos, cuyo nombre es Jerusha, una joven cristiana de 22 años. Se me ocurre que, posiblemente, necesitarás algunas cosas para llegar más presentable, por lo cual adjunto $3 que no necesitas devolverme. Esta carta llevaba la firma de Eliphalet Thorne de la Misión Africana.